En la editorial de hoy empiezo con un título que se llama La educación no interesa. Mira, como habrás visto vos, en estos días, recientemente, hace 2 días, se ha aprobado el presupuesto nacional, que es la ley de leyes, porque es donde el gobierno hace el cálculo de recursos y gastos que estima que tendrá para el año 2023. Pero que siempre es un dibujo pintado, porque no se cumple jamás. Para el 2022 habían puesto que la inflación iba a ser el 39% y ya llega al 100%, y cosas por el estilo. Pero lo más preocupante de todos, lo que se ha hecho con la educación. A este gobierno la educación no le interesa. Y no es a mí no me llama la atención, porque acuérdate vos que en los años de la pandemia, 2019 y 2020, el gobierno nacional clausuró durante más de un año las escuelas, a tal punto que obligó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a recurrir a la Corte Suprema para que permitiera habilitar las escuelas, porque los chicos iban a perder 2 años, como que en la provincia de Buenos Aires perdieron 2 años. Y el presidente se jactaba y dice, eso después se recupera, pero lo que no se recupera es la vida. Y no era cierto. Habían hecho malos cálculos para esta situación y así en este momento hay un retraso educativo muy grande. Pero también, como decías algo vos en los títulos, la frivolidad del gobierno. Fíjate vos, ya te voy a dar los números para que veas cómo cae el presupuesto educativo. Hay lugares donde se podría hacer economía para distribuir los fondos que vienen de los impuestos mucho mejor y con mayor beneficio. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, 700 millones de dólares al año, y está previsto aumentarle más, porque el déficit cada vez es más grande. Este ministerio, que para mí es un mamarracho, que es del género, la mujer y diversidades, un presupuesto de 53.000 millones de pesos, que no sirve para nada. Y así empecemos después gastos menores, el presidente que se va a Nueva York para las Naciones Unidas con una comitiva de 43 personas y desarma de un avión de aerolínea para que sea como un vuelo privado de él. No hay el cuidado del dinero público, de nuestros impuestos, y eso influye en que el Estado demuestra fehacientemente que aquí la economía no interesa. Mira, a tal punto que para este año los fondos que el Estado va a gastar en educación son 870.044 millones de pesos. Para el año que viene, esta suma se reduce a 735.467 millones. Es decir, baja sensiblemente lo que se invierte en la educación. Y qué cosa curiosa, hay 2 grandes líderes sindicales que al gobierno anterior lo martirizaban, que son Roberto Baradel y el señor Hugo Yasky, ambos de gremios docentes. ¿Vos has oído una protesta, una alerta, una llamada de atención al gobierno? ¿Vos crees que a esta gente le importa que se incrementen los gastos en educación? No, les es indiferente. ¿Por qué? Porque están paniaguados por el gobierno. Viven nada más que de la teta pública. Y eso indigna. A mí me parece espantoso. Y fíjate, una nación, la Argentina tuvo una época que era un país líder en América, con una gran educación, una gran cultura, que nos permitió tener un gran desarrollo. Un país ignorante es un país que atrasa en su desarrollo y progreso. El ejemplo que se puede dar en el mundo, un país que no tiene la riqueza que tenemos nosotros, que está construido arriba de una piedra, Japón, y es la 5ª potencia del mundo. ¿Por qué? Porque en ese país se prioriza la educación, el conocimiento y la tecnología, la ciencia. Pero nosotros cada vez vamos más para atrás. Insisto, en este momento
la falta de educación es lo que estimula la marginalidad, la pobreza del 50%, el hambre, etcétera, que insisto, a este gobierno no le importa que haya hambre, porque base al hambre cultiva una masa subsidiada que son votos cautivos. Pero usted que está viendo este programa, no olvide de esto, porque esto es lo palpable, lo sensible de la situación nacional. El otro punto, porque acá el tiempo estira, ¿no? Este es un país de mendigos. Vos dijiste algo en tu anticipo. Las filas que hemos visto frente a la oficina de ANSES, de gente desesperada, buscando un bono de 45.000 pesos, que se paga en dos partes. Ahora el mes que viene 22.500 y en diciembre otro. Revela el estado en que se encuentra la gente que tiene escasos recursos, por no decir ninguno. Humillante. El extranjero, he visto por televisión, los mobileros, sobre todo en Buenos Aires, más patentes, y preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que espera esta gente? Y hay gente que está esperando un bono para comer. Le alcanzará para una semana, no sé cuánto, pero es la mendacidad. Son mendigos y nosotros estamos generando mendigos. También quiero aclarar que hay de todo, porque he visto mobileros que interrogaban a personas que hacían fila. Vi gente mayor, hasta 64 años, creo que es el bono, que decía, yo trabajaba de metalúrgico, mujeres que habían trabajan en servicios, perdí mi trabajo porque la pandemia hizo cerrar miles de pymes. Pero también he visto gente joven, de 30, 35 años, 40 años, que cuando le preguntan, ¿y usted trabajaba? ¿Qué perdió? No, no trabajé nunca. Y yo lo que quiero es que el gobierno me mantenga. O sea que lamentablemente acá se confunden mendigos con cara duras. Pero de todos modos prima el mendigo. Y es una vergüenza, un oprobio que a mí, como argentino, la verdad me duele ver esa gente. Yo acá pasé en la fila que se hacía en la esquina de Rivadavia y Rosario de Santa Fe, donde hacían fila en lances, y realmente vi gente por su aspecto, por su indumentaria, muy pobre. Ya le preguntaremos a nuestra invitada qué pasa, cómo mata el hambre, porque el hambre es que le vas a hablar de otros temas, y esta gente seguramente mirará el debate de los políticos, si hay paso o no hay paso, con horror, porque dirá, de mí nadie se acuerda. Me muero de hambre y acá están en la imbecilidad de cosas que importan poco y que van a ocurrir el año que viene. Por eso, siempre con esto termino, acuérdese, el año que viene hay que votar y la democracia tiene un arma muy buena. En la urna sirve para premiar al que dice la verdad y al que demostró solidaridad con los necesitados. O también sirve de urna funeraria para enterrar a aquellos que mintieron, engañaron, sacaron un voto que no merecían.